Hola, mi nombre es Paula Dayana Garibello Meneses, estoy estudiando en la Universidad Iberoamericana, licenciatura en Educación Infantil. Y en esta hora vamos a estar explicando cómo podemos utilizar el rayado de Tales, este teorema, para dividir diferentes fichas. Son rectángulos de medida de 5 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo. Así que acompáñenme para ver cómo podemos utilizar este teorema de rayado de Tales para dividir nuestras fichas. Para hacer nuestras divisiones en cada una de nuestras fichas nos vamos a ayudar con un lápiz, un borrador y esta regla. Bueno, yo me ayudé con un cartón paja y pegando mis fichas en este cartón y teniendo aquí, esta ficha la voy a dividir en 3 partes, esta en 4, esta en 5 y esta en 6 partes. Bueno, nuestras fichas todas tienen las mismas medidas, 5 centímetros de ancho por 12 de largo, y vamos a tener en cuenta 2 puntos de referencia. Nuestro primer punto va a ser en esta parte, que sería punto A. Luego pasamos a nuestro punto B, que sería en esta parte. Yo también voy a tener en cuenta este punto de acá y lo voy a obtener como punto C. Y ahí en adelante, desde el punto A, de este punto de referencia, yo voy a trazar una línea diagonal, no a mi punto C, sino que enseguida de este punto. Al tener nuestra línea, nuestra recta, yo me voy a ayudar de círculos en los cuales me van a dar el punto de referencia. En este caso sería, yo ubico en mi transportador, me ubica aquí el centro del círculo. Este centro me ubico en el punto A. Y aquí organizo mi transportador, que queda aquí los 90 grados y acá 8 centímetros para que el círculo me quede alineado. Al yo tener ubicado mi círculo, lo que voy a hacer es trazar mi círculo. En esta primer parte yo solamente voy a trazar la mitad del círculo. También voy a tener en cuenta la medida del transportador que me indica la mitad y voy a tener en cuenta este punto de referencia que se me hace acá, para que el otro círculo que yo voy a hacer me quede igual que el otro. Trazo por este lado. Para yo darme cuenta que el círculo que yo hice me está quedando bien, yo tengo que poner este punto de referencia en los 90 grados aquí, 90 centímetros, perdón, en esta parte de acá, y entonces ese círculo tiene que pasar por ese punto. Así yo sé que mi círculo va bien. Como esta primer ficha la voy a dividir en 3 partes, yo lo que voy a hacer, 3 círculos. También tengo en cuenta que el punto de acá me quede con este punto de referencia, para que el círculo me vaya quedando igual a los demás. Entonces igualmente para este lado, tomo mi punto que me quede acá, y los 90 grados, que yo dije 90 centímetros, pero son 90 grados acá, me tiene que quedar en este punto. Así me doy cuenta que mire que mi círculo queda perfectamente redondo. Entonces al yo tener, mire, esta mitad hace referente a otro círculo, entonces sería 1, 2, 3 centímetros, 3 círculos. Cuando yo ya tengo los 3 círculos, tengo 3 puntos de referencia, que son los que voy a necesitar. Una vez que yo tenga mis círculos, ya tengo mis puntos de referencia, no necesito más mis círculos, así que los borro. Y después, para yo seguir con esto, tengo en cuenta el punto B, este punto de referencia, que lo voy a unir con este punto. Yo voy a bautizar estos puntos, voy a ponerles nombre para así tener con más claridad las líneas que yo voy a trazar. Este como es C, este lo voy a poner en D, E y F. Voy a trazar una línea diagonal del punto F al punto B. Esta la voy a hacer larga. También voy a trazar una línea diagonal del punto E, midiendo una distancia de este punto. Y por último voy a trazar otra línea, otra recta del punto D, teniendo una distancia de este punto. Aquí me puedo dar de cuenta que se me forman 3 puntos de referencia. Nuevamente el punto B, y nuevamente este punto
y este otro. Estos dos puntos de referencia son nuevos que se me da a yo dar la línea rectas. Una vez que yo trace ya mi línea y tenga mis puntos de referencia, yo voy a trazar dos líneas paralelas. Aquí podemos ya observar cómo mi ficha me queda dividida en tres partes iguales. Para yo no tener estas líneas, fácilmente yo las puedo borrar y me quedan mis líneas, mis cuadros repartidos en tres partes iguales. Cuando yo ya he borrado estas líneas que yo he trazado para formar mis tres partes iguales, la ficha me quedaría de esta manera. Luego pasamos a dividir nuestra ficha en cuatro partes iguales. Se va a hacer la misma operación, nuestra línea diagonal de lado a lado, del punto A al punto C, enseguida del punto C, y dibujamos nuestras circunferencias. Pero en este caso, como nuestra ficha va a estar dividida en cuatro partes, vamos a hacer cuatro círculos. Yo tengo los tres primeros círculos. Siempre tengo que tener en cuenta los puntos de referencia que se me van formando al yo ir haciendo mis círculos, para que así todos los círculos me queden del mismo tamaño. Mire que el punto de acá, que es la mitad, me tiene que dar con este punto de referencia. Teniendo en cuenta también que este punto de acá me tiene que dar aquí, en los 90 grados, para que el círculo sea perfecto. Y las medidas al yo tomar las medí. Entonces al yo tener cuatro círculos, se me forma un cuarto punto de referencia. 1, 2, 3 y 4. Listo. Pasamos acá igualmente a hacer nuestras líneas diagonales y estas serían D, E, F y G. Así vamos a unir nuestro punto G con nuestro punto B. Y vamos a hacer otra línea que nos dé a una distancia del punto B. Tenemos en cuenta las distancias, que sean iguales todas, para que nos den cuatro puntos, los cuatro puntos de referencia en el cual va a quedar dividida nuestra ficha. Aquí podemos ver que se me otra vez el punto B, punto de referencia. Aquí se me forma otro punto de referencia uniendo esta línea, aquí el otro y aquí el otro. Si yo paso mis líneas paralelas, aquí, trazo mis líneas paralelas del punto de referencia a este otro punto, a este otro punto, y me puedo dar de cuenta que mi ficha me queda 1, 2, 3 y en 4 partes. Al borrar nuestra línea nos va a quedar así la ficha. A continuación vamos a pasar a nuestra ficha número 3 y esta la vamos a estar dividiendo en 5 partes iguales. Bueno, aquí igualmente vamos a estar dibujando nuestros círculos, pero entonces tengamos en cuenta que esta ficha va a estar dividida en 5 partes, así que debo de realizar 5 círculos. Acá ya tengo mis dos puntos de referencia, tengo 2 círculos hechos. Vamos a seguir con los otros. Es muy fácil, ya después de que nosotros le cojamos la práctica en realizar nuestros círculos, no es mucho la complejidad que se nos da para realizar este teorema para dividir nuestras fichas. Una vez terminados nuestros círculos, 1, 2, 3, 4 y 5, siempre deben de ir encima del uno al otro. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de referencia, los cuales tenemos que tener en cuenta siempre de toda nuestra ficha, nuestro punto A, nuestro punto B y nuestro punto C. También tengamos en cuenta, es muy importante para nosotros guiarnos y para nosotros ir como en un orden, tener en cuenta estos puntos de referencia. Vamos en el punto D, E, F, G, ese sería nuestro punto H. Trazamos una línea, estas cada vez que yo voy aumentando mis círculos se me van colocando como si fueran rectas paralelas. Son rectas diagonales, pero cada vez se van organizando como rectas paralelas. Tengo en cuenta mi punto B, H con el punto B.
Igual tengo en cuenta una distancia del punto B, el punto F, trazo mi otra línea, el punto E, trazo mi otra línea y por último mi punto D. Una vez que ya tenga trazadas mis líneas, organizo mis puntos de referencias. Aquí están, para trazar las líneas paralelas. Yo les recomiendo que ir borrando nos va ayudando para no enredarnos de pronto en nuestros puntos al realizar nuestras siguientes líneas. Yo para esto me voy de un esfero para que diferencie las líneas de lápiz al esfero. Así yo puedo darme de cuenta mis divisiones. Al yo terminar ya mi última línea paralela, me doy de cuenta que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales, mi ficha número 3 dividida. Para terminar, tenemos nuestra ficha número 4 dividida en 6 partes. Como esta ficha la vamos a dividir en 6 partes, yo debo de hacer 6 círculos. Siempre tener en cuenta eso para yo poder hacer mis 6 puntos de referencia, los cuales me van a dividir la ficha. Entonces tengo mi punto D, E, F, G, H y se me forma el otro que sería I. Trazo mi línea, voy a trazar del punto I al punto B. Trazo la otra línea del punto H hacia abajo, punto G hacia abajo, punto F, el punto E y por último mi punto D. Esta es la manera como nos va quedando las fichas y aquí yo puedo tener mi punto de referencia, este otro punto de referencia, este otro y este otro, este y este. Es ahí donde yo voy a tener que hacer con un esfero para que me diferencie las líneas de lápiz, o si no yo puedo borrarlas para que se haga más visible. Pero entonces para yo podérselos que ustedes miren cómo va quedando con los círculos y con la raya, para que ustedes se den cuenta cómo se utiliza este rayado de tales para yo tener una división. Tomo de este punto acá que me quede recto, de este punto acá que también me quede recto, acá paso mi otra línea, acá la hago un poquito más retiñadita para que se note la diferencia y podemos ver cómo mi ficha número 4 me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Si yo tomo la regla y mido, mire que esta parte tiene 2 centímetros. Si yo tomo aquí en esta parte 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Fácilmente yo lo podría tomar mi ficha y marcarla. Yo sé que 6, los 12 dividido en esto, pues me da los 2 centímetros. Pero para yo utilizar mi rayado de tales, debo de hacer mi línea y mis círculos de referencia para que estos me den los puntos y así yo poder aplicar este rayado de tales. Una vez terminada mi ficha número 4 dividida en 6 partes iguales, voy a demostrarle por la forma de los cálculos cómo este rayado de tales me da en este momento. Siempre vamos a tener en cuenta, yo en esta parte escogí y lo subrayé con un color diferente, del punto H al punto D, del punto D al punto E, del punto E al punto F, y también seleccioné del punto E al punto I. Entonces yo tengo mis medidas acá. Esta parte me mide 4 centímetros, esta parte de acá me mide 2 centímetros con 3. Esta parte sí me mide los 2 centímetros, pero entonces yo quiero saber cuánto me mide esta parte. A simple vista, y si yo tomo la regla, yo sé cuánto me mide, pero entonces voy a aplicar este
rayado de tales aquí operando para que se den de cuenta cómo se da esto. Entonces yo voy a tomar primero que todo mis puntos de referencia y los voy a poner por como los he nombrado. En este caso el punto H con el punto D. En esta parte siempre voy a tomar los lados mayores y el menor y los organizo en proporción para yo luego poder aplicar la regla de 3. Tomo también de aquí el punto D al punto E, lado mayor con el lado menor. Entonces en este lado tengo mi lado mayor, que sería este que lo desconozco, X, lo he nombrado como X, por E y F. Pero entonces en este entonces no coloco X, sino pongo los puntos de referencias, que sería E y I. Acá tendría E y F. Luego sí les doy el valor que cada uno tiene. HD tiene el valor de 4 centímetros sobre DE, que tiene 2,3. Luego coloco IEI, que tiene el valor, bueno, es el que no conozco, como X. Y luego por último 2 centímetros. Aquí lo que voy a hacer es aplicar la regla de 3, que sería en esta parte, en cruz. Entonces puedo hacer la multiplicación de una vez. 4 por 2 sería 8. Trazo mi línea donde tengo a 2,3 por X. Aquí voy a despejar a X. Sería X es igual, eso como está multiplicando, 2,3 me queda dividiendo con 8. Entonces al yo multiplicar 8 por 2,3, esto me da 3,4, aproximándose a 3,5. Entonces en sí me da 3,4,8. Entonces yo voy a tomar mi regla. Este segmento me tiene que medir los 3,4 o 3,5. Tiene que aproximarse lo más posible. Entonces yo tomo mi regla y me doy de cuenta que si yo tomo acá mi regla, mire, desde el punto 0 a este punto me mide 3,4 centímetros. Entonces es ahí donde yo verifico que el rayado de tale es aplicado en las fichas para que queden divididas en 5 partes. En este caso la ficha número 3 me ha quedado dividida en 5 partes iguales. Entonces es así como yo puedo aplicar el rayado de tales para yo dividir cualquier ficha de cualquier tamaño, cualquier longitud que tenga. Espero que este video haya sido de buen provecho y que puedan aprender cada día más. Muchas gracias.